ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Una vez más, queridos oyentes, con todos ustedes haciendo este programa con mucho cariño desde la ciudad de Barcelona, en España, para Radio Católica Mundial. Y hoy vamos a hablar de algo precioso. Sabemos que Dios nos ama inmensamente con todo su corazón. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo que amo también al Señor? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar, pero primero quiero saludar a nuestros compañeros aquí en Barcelona. Tenemos a Carlos Quequesana, que como siempre está en conexión con nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y antes de saludar a nuestro invitado muy especial, que ya conocen desde México, ya saben a quién me refiero, vamos a dar las respuestas de las preguntas de la semana pasada. Los documentos de la Iglesia llevan un nombre en latín, que significa Gaudium et Spes de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, gozo y esperanza. La segunda era qué santo fue condenado a muerte por el rey Enrique VIII de Inglaterra, fue Santo Tomás Moro. Y la tercera, qué evangelistas narran la entrada de Jesús en Jerusalén antes de su pasión y resurrección. Bueno, pues la narran los cuatro: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Bueno, vamos a decir las preguntas de esta semana, a ver si toman nota, y ya hay algunos que el mismo día responden, da gusto. Bueno, la primera: ¿a qué personas sabemos por los evangelios que resucitó Jesús? ¿A qué personas resucitó Jesús? Porque viene en los evangelios. La segunda, esta es muy fácil: ¿en qué ciudad vivió San Martín de Porres? Y la tercera, ¿cuál fue el apóstol que entró después de San Pedro en el sepulcro de Jesús y creyó en la resurrección? ¿Cuál fue el apóstol que entró después de San Pedro en el sepulcro y creyó en la resurrección? Bueno, pues ahora sí vamos a saludar a nuestro queridísimo invitado en México, ese país tan querido por nosotros, porque es muy bendecido por la emperatriz de las Américas, siempre lo digo porque me encanta decir así, Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, hoy estamos con el doctor Manuel Ocampo. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, como siempre muy contento de poder compartir con todos ustedes y les mando un saludo muy afectuoso. Bueno, primero voy a decir, porque me han escrito algunos oyentes que son nuevos en escuchar estos programas. El doctor Ocampo es doctor en filosofía y miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, y es director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, en México. Hoy vamos a hablar con el doctor Ocampo de cómo amar a Dios. Ojalá pudiéramos amarlo, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Doctor Ocampo, yo
querría preguntarle en primer lugar qué significa este primer mandamiento, que es amar a Dios, en el sentido de que nos puede pasar que creamos que es un sentimiento. Y yo le pregunto que si fuera un sentimiento, Dios no nos lo podría mandar, que le amáramos con todo nuestro ser, porque dependería de uno. Cuando me siento bien lo amo, o cuando me siento mal no lo amo. Entonces, doctor Ocampo, aclárenos un poquito esto, porque creo que es importante para saber si efectivamente amamos a Dios como nos lo dice el primer mandamiento. Bueno, pues el mismo primer mandamiento nos lo dice, ¿verdad? Dice que hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con las fuerzas. Es decir, colocando a Dios en el primer lugar de nuestra vida. No es malo que nosotros sintamos, porque nosotros somos seres sensibles. Tenemos cuerpo, tenemos facultades sensitivas, y entonces para nosotros es algo importante en nuestra vida sentir. Pero nuestra vida no se reduce al sentimiento, sino que ese sentimiento es superado, y por mucho, decimos específicamente, por mucho se supera por nuestra parte espiritual, que incluye pues la inteligencia y la voluntad. Entonces, cuando Dios nos da el mandamiento de amarle, pues es conforme a nuestra naturaleza y a la naturaleza de Dios. Y nuestra naturaleza supera lo sensible, es mucho más allá de lo sensible, y entonces, pues no es correcto que el hombre centre su amor a Dios o haga que su amor dependa exclusivamente de lo sensible, de los sentimientos. El hombre es un ser espiritual y debe tratar de amar a Dios de una manera, sí sensible, pero ordenada sobre todo a lo espiritual. Ese amor debe ordenarlo a la parte espiritual, y de hecho esa parte espiritual hace que el hombre sea susceptible de virtudes, de dones, y algunas de estas virtudes son infusas, Dios nos las da, y entre ellas tenemos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que son estas infusas. Claro, las otras virtudes también Dios las puede dar, no nada más se adquieren de una manera con repetición de actos, ¿no? O de una manera con el esfuerzo humano, sino que también cualquier virtud Dios la puede dar a quien Él quiera. Pero estas que se llaman teologales, que son la fe, esperanza y la caridad, esas sí que no las puede obtener el hombre con su esfuerzo, sino que Dios nos la da. Y entre ellas la caridad, pues es el amor. Sí. Es el amor que Dios nos da, y ese amor, pues se infunde principalmente en la voluntad, que es la facultad con la que el hombre ama, digamos, de una manera más humana y sobre todo espiritual, que nos conecta más con Dios. Nosotros, pues, de todas maneras, sentimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la parte corporal y la parte espiritual. Y también tenemos necesidades corpóreas, no nada más espirituales, y eso lo sabe. Pero el amor más perfecto que el hombre puede ofrecer a Dios, pues es, fíjense, muy curioso, porque es recibido de alguna manera de Dios mismo, porque realmente Dios es la causa de todo en nosotros. Todo lo bueno que nosotros hacemos lo causa Él. Y entonces nos da esta virtud, las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, pero sobre todo la caridad, que es un amor muy especial, porque es un amor que consiste en amar a Dios, que tiene un orden, a nosotros mismos y al prójimo. Ese es el orden de la caridad, el amor a Dios, a nosotros y al prójimo. A veces pensamos que es egoísmo amarnos a nosotros mismos antes que al prójimo, pero no es así, porque quien no se ama a sí mismo difícilmente puede amar al prójimo. Y este amor es un amor
principalmente espiritual. Es también sensible, pero principalmente espiritual. Sí, porque el hombre necesita de Dios, necesita ser amado por Dios. Fíjense que también eso es curioso porque a veces pensamos que Dios necesita ser amado por nosotros y Él no necesita ser amado por nosotros. Los que necesitamos del amor somos nosotros. Nosotros necesitamos ser amados por Dios y amar a Dios. Dios no lo necesita. Entonces, pero sin embargo, Dios nos dota de la caridad, que es esta virtud que se llama virtud teologal, sobrenatural, porque Dios la da, infusa, que Dios la infunde en el alma, principalmente en la voluntad humana, para amarlo a Él, a nosotros y al prójimo, pero ordenadamente. Ordenadamente es, pues, haciendo todo lo que Dios ha establecido como bueno para nosotros, porque Dios, cuando nos da normas, leyes, lo hace para hacernos felices. Ahora vemos a veces la ley como una imposición, como tenemos leyes tan injustas, que son las leyes humanas, muchas veces las vemos como algo injusto, pero la ley es el orden que Dios establece, el orden para que lo podamos amar y para que podamos nosotros también ser felices, principalmente en ese amor. Ese amor va a constituir nuestra felicidad. Entonces, ¿cómo saber, no? Si lo estamos amando, porque muchas veces no sentimos, ¿no? Decía, Así, sí. no estamos sintiendo, es que no siento nada, ¿no? No siento el amor. Bueno, no lo sentimos, pero hay que examinarnos, ¿no? Hay que ver si estamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Por ejemplo, principalmente la oración. La oración, ¿hacemos oración o no hacemos oración? Alguien que nunca hace oración, pues difícilmente se ve que pueda estar amando a Dios, o si lo ama de una manera muy imperfecta, porque es como quien tiene un amigo, pero nunca habla con él, nunca le dice nada, ni se acuerda tampoco que existe. Pues eso realmente ahí tendríamos que tener cuidado porque es un amor que realmente no está activo, que no está procurando, ¿no? Realmente no tiene el deseo, la necesidad de estar con esa amistad, con esa persona, o con esos amigos, o con ese familiar. Entonces, la oración es muy importante porque es como nos encontramos directamente y personalmente con Dios. Pero también, bueno, este tema se puede extender, claro, pero vamos a Sí. decirlo, el culto también es importante porque mientras la oración es algo interno, con lo que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios, independientemente que no lo sintamos, pero hacemos la oración porque necesitamos a Dios, porque necesitamos agradecerle por lo que nos ha dado, porque necesitamos pedirle lo que necesitamos. Pero el culto es además algo exterior, externo, ¿m? Por lo cual el hombre principalmente le da gloria a Dios. Y este es muy bonito porque la gloria, nosotros estamos hechos para dar gloria a Dios. Todo el universo está hecho para dar gloria a Dios. Pero los hombres y los ángeles, que somos seres inteligentes y libres, damos gloria a Dios de una manera consciente y libre. Pero ¿qué es eso de gloria a Dios? Porque a veces nosotros escuchamos palabras que ya nos parecen muy familiares porque pues vamos a la iglesia, fuimos a la catequesis, pero se nos olvida qué es la gloria. Y la gloria es ese reconocimiento que nosotros tenemos de Dios, sobre todo la gloria formal se llama, porque es de los que somos inteligentes y libres, de los ángeles y los hombres, es esa forma consciente y libre de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer todo lo que nos ha dado. Eso es principalmente la gloria de Dios. Y el culto tiene como fin eso, ¿no? A través de muchos actos, ¿no? De los ritos, de la liturgia, también de diferentes tipos de rezos, ¿no?
El fin es conectarnos, unirnos a Dios completamente, ¿verdad? Y luego, bueno, pues esto se puede hacer de manera, esto es interno también, ¿eh? No nada más es externo, sino es interno y externo, y no nada más a Dios, sino a todo lo que Dios hace, a los grandes, a los grandes, las grandes obras de Dios, ¿no? Como por ejemplo, los ángeles, a la Virgen, a los santos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay quienes dicen, sobre todo algunos cristianos que no son católicos, dicen que nosotros adoramos, ¿no? A la Virgen o a los santos. Y eso no, eso es falso. ¿M? Nosotros respetamos, veneramos a los santos, a los beatos, a la Virgen, pero y adoramos solamente a Dios. Y los veneramos porque son obra de Dios, porque son las grandes obras que nosotros reconocemos que Dios hace. Y entonces esa es otra forma de nosotros de demostrar o darnos cuenta si estamos amando a Dios. Entonces, ¿cómo saber si estamos amando a Dios? No es necesariamente algo sensible, ¿sí? Es si nosotros hacemos oración, si nosotros hacemos culto, ¿no? Procesiones, peregrinaciones, las manifestaciones externas que nos dejan ver el amor que nosotros tenemos a Dios. Y luego también, uno muy importante, que es el sacrificio. El sacrificio también. Obviamente estos tres, la oración, el culto, el sacrificio, es muy importante. Son tres elementos muy importantes que manifiestan el amor de Dios o como nosotros manifestamos a Dios nuestro amor y son muy amplios, ¿verdad? Estos tienen hay muchas formas ahí, ¿no? Imagínense simplemente los sacramentos, la celebración de la misa. A ver, ¿por qué vamos a misa? No hay veces que, no, hay que sentimos, ¿sí? La necesidad, pero más que sentir, hay que practicar, ¿sí? Hay que demostrar que amamos a Dios, ¿sí? ¿Cómo? Pues acudiendo a los sacramentos, principalmente rezando el rosario, por ejemplo, también. Esa es otra forma de demostrar el amor de Dios que nos ha dado todo. ¿M? Y sobre todo también venerar a la Virgen María. ¿M? Así ¿Por es. qué? Por ser madre de Dios. Eso es muy importante. La Virgen, no, la Santísima Virgen, Dios ha querido dar ese lugar a la Virgen. Y por eso es muy importante para un cristiano, para un católico, venerar a la Santísima Virgen María, rezar el rosario, acudir a actos marianos. ¿Por qué? Porque Dios quiso, y así lo dispuso, incluso en el Calvario, en toda su vida, privada y pública, pero sobre todo en la pública y sobre todo en el Calvario, dejarnos a la Santísima Virgen como, como madre. ¿M? Y luego, pues, claro, ya hay todo esto cuando nosotros lo vamos cultivando, cuando vamos a misa, cuando hacemos oración, cuando damos culto público a Dios, peregrinaciones, los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Eso va enardeciendo, va creciendo nuestro amor, no solo sensiblemente, sino espiritualmente, y esto nos lleva a poder amar hasta el extremo, hasta el heroísmo, y ahí tenemos las virtudes en grado heroico que practican los santos, pero no es nada más para los santos, eso es para todo cristiano. Eso es lo que todo cristiano debemos vivir. No es unos sí y otros no. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos, pero este mandamiento nos lleva incluso a dar la vida, como lo han dado los mártires, por Dios. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros saber qué tanto, ¿verdad? Amor puede darnos Dios para llegar al extremo de dar la vida por Él como lo han dado, pues como lo hizo María Goretti, ¿no? San Ujú. Maximiliano Kolbe. Bueno, hay una lista Sí. enorme de santos
mártires, desde empezando por San Esteban protomártir, un joven de 17 años, que fue el primer mártir de la Iglesia Católica, de la Iglesia, el primer mártir cristiano, porque confesó a Cristo públicamente, precisamente, lo confiesa públicamente, y ahí le avientan piedras y lo matan. Entonces, bueno, nosotros eso nos puede asustar, ¿no? Hay personas que les puede asustar eso, pero es un gran honor el martirio. ¿Por qué? Así es. Porque es amar, y que no a todo mundo se los da, es decir, a todos nos da las virtudes sobrenaturales y a todos nos da dones para poderlo amar mm, eh, como Él debe ser amado. Pero el martirio solo se le concede a algunos. Y y esto es fruto de un amor muy grande, ¿no? Que Así empieza es. con el sacrificio, que a veces también tenemos miedo. Este tema del sacrificio, pues es muy bonito y tiene que ver con el amor a Dios, porque nosotros en nuestra vida, cuando más podemos demostrar el amor a Dios, es en la adversidad. Cuando tienes todo y te das todo, ay, todo es muy bonito. Pero cuando viene la enfermedad tuya o de tus familiares, cuando vienen las tribulaciones, la pobreza, las injusticias, eso es cuando también nosotros podemos demostrar el amor a Dios y saber si amamos o no amamos a Dios. Así Porque es. cuando todo está bien, pues qué fácil. Pero cuando las cosas no vienen como nosotros queríamos, entonces es el momento, es la oportunidad de amar a Dios ofreciéndoles esos sacrificios, esos sufrimientos. Y si no los tenemos, podemos nosotros, como una señal de adoración y gratitud, ofrecer sacrificios durante el día. Pero eso es muy difícil entenderlo ahora porque vivimos en una sociedad demasiado hedonista, o sea, que busca el placer, que busca la comodidad, que busca el confort, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de ofrecer a Dios por amor sacrificios pequeños durante el día y también que nos preparan y nos fortalecen para cuando Dios nos pide amarlo de una manera más perfecta, por ejemplo, a un mártir, entonces podemos nosotros estar más preparados y nosotros nos acostumbramos a ofrecer los primeros sacrificios los pequeños sacrificios que todo humano tiene además, porque Así. todo el día desde levantarnos temprano, probablemente a la hora, ¿no? De hacer nuestros deberes, todos estos son sacrificios que no hay que temer, sino que hay que aprovechar, ¿sí? Hay que decir, qué bueno que tengo esto, porque los puedo unir a los sacrificios que Dios hizo por nosotros durante su pasión, por ejemplo, ¿sí? Que nos enseñó. Y eso, fíjense, hace que el sacrificio tenga un sentido y nos dé paz y alegría. Qué bonito, ¿no? Así es. Sí, Nos pues, llena de paz. mm, Sí. pues que bien esta primera parte, antes de hacer la primera pausa para que el doctor Ocampo pueda coger fuerzas, porque la segunda pregunta, la primera es que cómo saber si lo amo, que no sea un sentimiento, y nos lo ha explicado muy bien, porque como el sentimiento cambia tanto, entonces cuando estoy emocionada amo a Dios, pero cuando no estoy emocionada entonces no amo a Dios, pues eso es No. algo ilógico. Pero ahora, cuando hagamos la pausa, le voy a preguntar al doctor Ocampo quizás algo más peliagudo. ¿Cómo sé que lo amo, pero por encima de todas las cosas? Porque no sé si recordarán nuestros oyentes que Jesús dijo, el que me ama, a ver, lo había anotado aquí para decírselo al doctor Ocampo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ojalá ahora el doctor Ocampo nos explique bien qué significa eso de que yo no puedo por encima del Señor poner
a alguien, aunque sea mi hijo, aunque sea mi madre, porque es un desorden en el amor, pero muchas veces no lo entendemos. Esto nos lo va a explicar el doctor Ocampo después que hagamos esta primera pausa, que creo que va a ser muy interesante. Claro que sí. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. La primera pregunta que nos ha explicado el doctor Ocampo, de que no se trata de un sentimiento, el Señor también lo dijo, que ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, el que los cumple, como muy bien nos dijo el doctor Ocampo, frecuentar los sacramentos, hacer la oración. Ese demuestra que ama a Dios, aunque no tenga ese sentimiento en ese momento. Pero, doctor Ocampo, hay otra cosa que dice Jesús, que yo creo que la mayoría no lo entendemos, que no puedo amar a mi madre. Lo entendemos en la teoría, pero yo creo que en la práctica creo que no lo hacemos, porque muchas veces idolatramos a las personas, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, y pareciera que la preferencia va hacia ellos y no a Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, esto, claro, teóricamente es fácil entenderlo, como bien lo dice, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué puede haber más grande que Dios? La distancia entre Dios y cualquier criatura, cualquiera, incluso la Santísima Virgen, pues es infinita. O sea, ni siquiera la Santísima Virgen se puede poner por encima de Dios. Obviamente, mucho menos pues a un papá o a una mamá, porque Dios es infinitamente superior, infinitamente. Esto lo podemos entender, pero a la hora de practicarlo es donde viene el problema. Sí. Y es que es bien fácil que nosotros caigamos en precisamente el término que acaba de decir, que es la idolatría. Y la idolatría, así como la superstición, es un culto que damos a otra cosa en lugar de a Dios. La idolatría, pues, es colocar cualquier cosa, aunque sea un padre, un hijo o quien sea, ¿verdad?, a la misma Santísima Virgen, ponerla por encima de Dios o en el lugar que debería tener Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Esto no significa que por eso vamos a maltratar o a no cumplir con nuestros deberes que tenemos con nuestros seres queridos o con las demás personas, ¿no? Con el prójimo, porque esa también es una forma de amar a Dios. Pero si hay la necesidad, si está Dios, si hay un momento o una ocasión en el que tenemos que escoger entre Dios y el prójimo, primero está Dios, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Y si llegan esos momentos, ¿sí? Hay momentos en el que uno tiene que, yo ahora pienso un poco, ¿no? Como algunos santos pues han tenido que renunciar a amores muy, o a situaciones muy graves, poniendo su confianza en Dios y dejando a sus seres queridos en manos de Dios mientras ellos cumplen con Dios. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros es fácil que lo que tenemos más sensible a la vista, que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, a veces nuestros vecinos, nuestra comunidad, pues la podamos colocar por encima de Dios. Y esto se llama idolatría, colocar algo que no es Dios en el lugar de Dios. La superstición, la idolatría, ¿no? Son elementos que nos dejan ver que no estamos amando a Dios como debe ser. Obviamente no se diga el ateísmo, sobre todo el ateísmo práctico, que es que nosotros creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. ¿Ven? Entonces, ¿cómo saber si amamos a Dios sobre todas las cosas? Pues también es
con todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Cumpliendo la ley de Dios, los mandamientos, ¿no? Que es el orden que estableció Dios para que nosotros lo alcancemos a Él, lo amemos, seamos felices, uniendo nuestra voluntad a Dios, pero sobre todo también, eh, pues, practicando en todas las adversidades y evitando las cosas que desagradan a Dios. O sea, vivir como si Dios no existiera, la idolatría, que es poner otras cosas en el lugar de Dios. A veces son personas, pero a veces es peor porque ponemos bienes materiales por encima de Dios, ¿no? Por ejemplo, o un trabajo por encima de Dios. Es que no puedo ir a misa porque tengo que trabajar. No, bueno, pues eso es precisamente la idolatría. La superstición, eso es muy común en muchos países y ahora está muy difundida la superstición, ¿no? Que es desviar el culto que debemos tener a Dios mismo, y esa superstición es la que nos conduce a la idolatría. Lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? Si ustedes ven el número 2138, a mí siempre me gusta que tengan su catecismo por ahí cerca, Ah, sí. porque el catecismo es una fuente que nos va a ayudar a conocer esta verdad que Dios quiere que nosotros sepamos sobre Él, sobre su plan de salvación. Y entonces nos dice aquí, en ese número 2138, que hay la superstición, es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios y que conduce a la idolatría, es decir, a este otro pecado que es poner otra cosa. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un trabajo, puede ser un bien material, una casa, un coche, lo que sea, un viaje, en lugar de Dios, ¿sí? Darle el culto. Y obviamente la adivinación, la magia, la brujería, todo eso que, bueno, es increíble que esté tan difundido, yo no sé, en España, ¿verdad? Porque no he tenido mucho contacto con las personas con personas allá, ¿no? Que haga esto. Como que los amigos que tengo en España son muy piadosos y buenos católicos y buenos cristianos, pero acá en América, en muchos países sí que he visto que hay, incluso en mi país, en México, mucha superstición, la gente acude precisamente a que le lean las cartas, el tarot, toda clase de actos supersticiosos. Bueno, pues esto es lo más contrario al amor de Dios. Precisamente y nos conduce a la idolatría, y luego lo peor. Si seguimos por ese camino, vamos a acabar en el sacrilegio y en otros pecados contra la religión, que también suceden incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Y que aquí el catecismo lo dice también, la simonía, que es terrible y que ha existido siempre como algo muy malo, porque es como los cargos eclesiásticos se van eh, obteniendo a través de medios ilícitos, ¿no? Por ejemplo, y otras cosas, ¿no? La irreligión o pecados prohibidos por los mandamientos. Entonces, entramos en una espiral de destrucción. Por eso es que no solamente es el culto, la oración, todo lo que decíamos, ¿no? El sacrificio, sino también evitar todo aquello que nos aleja de Dios. Y entre esto está precisamente la idolatría, lo que decía, colocar a un familiar, colocar a un hijo, a un papá o a quien sea por encima de Dios, pues es una falta muy grande. ¿Por qué? Porque la distancia con Dios es infinita y nuestro amor debe estar dispuesto a renunciar a todo, hasta a nosotros mismos, pues lo estamos diciendo, ¿no? El Así amor es. hasta el heroísmo, pero que además Dios nos da, porque Dios nos da las virtudes y los dones necesarios, la fortaleza en grado heroico para poder renunciar a nosotros mismos, ya no digamos a un ser querido, con tal de amar a Dios, ¿sí? O sea, renunciar, negarnos a nosotros mismos para poder renunciar a nuestra propia vida para amar a Dios. Y eso pues es muy hermoso. Lo que pasa es que a lo mejor tal vez si no tenemos la suficiente vida interior, Así la es. oración y no tenemos
esa comunicación con Dios íntima y constante, no alcanzamos a ver el gozo que puede dar a una persona que Dios le conceda amarle hasta renunciar a todo, incluso a la propia vida, para demostrarle su amor. Es un Así amor que es. va creciendo si lo alimentamos con todo eso que acabamos de decir, pero que se va debilitando si lo obstaculizamos con, pues, con esas cosas, ¿no? Con la idolatría, con el agnosticismo, ¿no? Con el ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera, ¿no? Y luego lo mismo, pues los sacrilegios. Vemos que hay mucho sacrilegio hoy. Y fíjense, muchas veces dentro de la misma iglesia están pasando estas cosas, las vemos, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay sacrilegios en las misas? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué a veces pareciera que algunos ministros están más preocupados por agradar a los hombres que agradar a Dios, ¿no? Que la misa sea divertida, que la misa sea, que sea atractiva. Eso es precisamente caer en esa tentación. Y eso que estamos viendo es porque por los mismos ministros, ¿no? Un sacerdote, un obispo, etcétera, también está expuesto a eso. Y por eso hay que rezar y hay que también procurar un ambiente de oración, de culto y de piedad con los ministros. A veces nosotros mismos los llevamos o los invitamos a cosas que, pues, si no los alejan de Dios, por lo menos sí pueden enfriar, ¿no? La relación de ellos con Dios. Y aquí debe ser al revés, ¿no? Todos debemos abonar a tener una vida más cristiana, con más, a encender la llama, ¿no? Del amor a Dios sobre todo lo demás. Así es. Ahora me estaba, antes de hacer la segunda pausa donde vamos a dar los correos, cuando ha dicho el doctor Ocampo que estaba hablando sobre que para no idolatrar a las personas hay que tener una vida íntima con el Señor, y es verdad. Y me acordaba en algún país de América que he estado, en cómo a personas, en concreto en Colombia, ¿no? En una época que estuve donde, ahora también, donde mataban muchas personas, todo esto del narcotráfico, la guerrilla y todo, y cómo personas, madres de familia muy entregadas al Señor, al enterarse que le habían matado a un hijo, etcétera, cómo, es decir, la pena la sentían, por supuesto, pero cómo se unían al Señor y cómo incluso perdonaban porque sabían quiénes habían sido, porque era por venganza, y perdonando a los que lo hicieron. Yo siempre pensaba, vamos, esta persona debe tener vida espiritual, vida íntima con el Señor, porque es imposible si no perdonar al que mató a mi hijo. Entonces Pues yo me sí. encuentro a personas así, doctor Ocampo, que digo, no, estas personas están llenas de Dios, porque humanamente es imposible, ¿no?, de que me maten a un hijo y que me lo maten cruelmente de una manera terrible. Entonces, por eso ahora que estaba hablando el doctor Ocampo, me hizo recordar esta vivencia que tuve, que la he tenido en muchas ocasiones, que personas así me lo han contado, y claro, tenían esa vida interior de la que nos está hablando el doctor Ocampo. Bueno, sí. Y hay que evitar esto, ¿no? Lo que decíamos, lo que nos aleja de Dios. Y aquí es muy bonito esto de que haya podido esta persona perdonar, Sí. porque eso es una manifestación de un amor recto y verdadero, y que se opone también a otros que son enfermizos y que también no sé si en España se dan, pero yo sí lo veo aquí en Sí. América, los que están detrás, por ejemplo, del maravillosismo, dice, ¿no? De las milagrerías, ¿no? Todo el tiempo están buscando Sí. falsas apariciones, Sí. milagros que no son, y entonces acaban en formas como patológicas de religiosidad, ¿no? Así En es. donde están nada más buscando mensajes del más allá, y que todo eso nos aleja. Entonces también hay que tener cuidado porque el maligno también se disfraza de bien, y a veces esas personas que parecieran muy piadosas, pero que solo andan buscando a videntes o a personas que supuestamente ven a la Virgen, no puede ser que la vean o no.
Pero no hay que caer, acuérdense que la fe tiene dos vicios, uno por exceso y otro por efecto. Y los vicios por exceso de la fe también son malos, la credulidad, ¿no? Creerse de cualquier visionario o de cualquier cosa que gente que nos dice, así como la herejía y la apostasía son por defecto, porque es no creer lo que debemos creer, también creer más de lo que debemos creer, también es algo que nos aleja del amor de Dios. Así Y hay que es. tener cuidado de no andar buscando esas cosas. Así es, Muy bien. muy bien, doctor Ocampo. Vamos a hacer entonces la segunda pausa del programa y volvemos en un momentito. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, doctor Ocampo, le quería preguntar, se dice o se suele decir que no se puede amar al que no se conoce, y es verdad. ¿Cómo podemos conocer una persona que no sabe nada de Dios? ¿Cómo conocerlo de una manera sencilla para poderlo amar? Porque claro, ¿cómo voy a amar a Dios si nadie me ha instruido o me ha hecho conocer a Dios? ¿Qué nos diría, doctor Ocampo? Bueno, aquí hay dos formas, ¿no? Una es, hay una, bueno, así como hablábamos de la gloria, que es el reconocimiento de Dios, que la criatura reconoce a Dios y que cuando es una gloria no solo objetiva, es decir, inconsciente, ¿no? Como la de el universo, ¿no? Que glorifica a Dios inconscientemente, sino de una manera consciente, como es la del hombre, la del ser humano, la de las personas humanas y angélicas que lo hacen consciente y libremente. Bueno, pues aquí también nosotros encontramos otros términos que son importantes para que nosotros podamos conocer, o sea, bueno, saber, ¿no? Si amamos a Dios y conocerle, ¿no? Para poder amarle. Y la otra palabra se llama la gracia. La gracia, que también hemos oído ese término, la gracia. Sí, pero ¿qué es la gracia? Bueno, pues la gracia es algo que Dios nos da. Fíjese, es una cualidad, la gracia, ¿eh? Es una cualidad que Dios nos da para que nosotros podamos compartir con Él, o sea, Él comparte con nosotros su vida, la vida de Dios en nosotros. Eso se llama la gracia, cómo comparte Dios su vida con nosotros. Y hay muchos tipos de gracia, ¿no? Pero una de esos tipos de gracia, que es muy importante, es la gracia actual, y que a veces se nos olvida que existe esa gracia actual. ¿Y por qué hablo de esta gracia actual? Porque hay personas, como lo acaba de decir, hermana, Sí. que no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, no la tienen, o que lo conocieron mal, ¿no? Como por ejemplo San Agustín. Pensemos en San Agustín. San Agustín, pues, es un santo que no recibió la fe cristiana, digamos, directamente, no la recibió. O San Pablo, que se encontraba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Pues porque no conoció a Cristo, y sin embargo recibe una gracia actual, estos santos, y entonces por esa gracia actual, Dios, que es muy fuerte, ellos tienen un encuentro con Dios, un primer encuentro. Entonces, una de las maneras puede ser una gracia actual, ¿no? Que esa es cuando una persona o está en pecado mortal y está alejada de Dios, o bien no ha recibido la fe cristiana, o la ha recibido mal, y Dios le da esta gracia actual para que lo ame y lo conozca de una manera sobrenatural, ¿no? Tenga un encuentro, una experiencia con Dios. Esa es una forma, ¿no? Que puede suceder porque Dios es omnipotente y tiene la capacidad de dar esta gracia o este don a cualquier persona, aunque no se encuentre dentro del cristianismo, como estaba San Pablo o como San Agustín, ¿no?
en ese. Pero la otra forma es que es más normal, más común, o que a veces se combina gracia actual con esta otra forma, pues es el trato con Dios. Y sobre todo, el trato con Dios tiene que verse fundamentado por lo que Él mismo ha revelado sobre Él y sobre su plan de salvación con nosotros. Y entonces tenemos dos fuentes de la revelación, así se llaman, fuentes de la revelación. Es decir, ¿cómo puedo conocer a Dios, no? Si no amo, si no lo conozco, no lo puedo amar. Bueno, con la oración puedo recibir una gracia actual que me lleve a la oración y que me lleve a empezar a conocerlo. Pero después tengo que pasar de esa primera acercamiento, ¿no? Afectivo de Dios, que es esa gracia actual, a uno efectivo, que es acudir a las fuentes de la revelación, porque Dios se reveló, o sea, Dios, por medio de estas dos fuentes, nos dio a conocer quién es Él y cuál es su plan de salvación. Y esas dos fuentes son la sagrada tradición, que es la fe vivida, la fe que vive el pueblo cristiano. Pues hay que acercarnos a los que están viviendo la fe para poder recibir por medio de la tradición esa fe vivida, es el conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios ha revelado y de su plan de salvación, perdón, para nosotros. Y entonces tenemos esa tradición y la Sagrada Escritura, sobre todo, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, porque entonces nosotros acudiendo a esas fuentes podemos ir aumentando nuestro conocimiento sobre Dios. Y así como dice aquí la pregunta que me dice, ¿es que no se puede amar lo que no se conoce? Pues sí, no se puede amar lo que no se conoce, aunque en el caso de Dios, decía Santo Tomás, que es más perfecto amarlo que conocerlo, porque de todas maneras no lo vamos a abarcar totalmente, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, con lo poquito que conozcamos de Él, hay que amarlo mucho. Pero si podemos crecer en el conocimiento de Dios, que es algo que Santo Tomás también nos enseñó, porque desde pequeño decía, ¿quién es Dios? ¿No? Tenía 6 añitos Santo Tomás de Aquino, tenía 6 añitos y decía, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Preguntaba y no, y dedicó toda su vida y todos sus esfuerzos al conocimiento de Dios, ¿no? Claro, porque mientras mejor lo conozcamos, mejor lo vamos a amar, ¿no? Y entonces hay que conocerlo a Él, su plan de salvación, sobre todo su voluntad, para poder unir nuestra voluntad a la de Él, a la de Dios. No hay nada más gratificante, satisfactorio, que te llene de paz en el mundo que unir tu voluntad a la de Dios, que renunciar a tus caprichos y a tu voluntad para unirlos a la de Dios. Pero ¿cómo podemos saber? Bueno, pues hay que conocer cuál es esa voluntad. ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues la conocemos a través de la tradición y de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que hay que meditar, que hay que leerla con amor, que hay que escuchar cuando vamos a misa, pues no solo la primera y la segunda, las lecturas, sino también las explicaciones, las homilías de esas lecturas que nos ayudan, ¿sí? Sobre todo las que son muy buenas, ¿no? Porque hay otras que también ahora nos damos cuenta de que a veces no, si no se estudia bien, ¿verdad? E incluso cuando se es un sacerdote, pues también podemos alejarnos, ¿no? Lamentablemente nos aleja. Por eso es que es muy importante conocer de buenas fuentes, o sea, la lectura asidua de la Sagrada Escritura que nos ayude, el catecismo de la Iglesia Católica, que ya lo mencionamos siempre en los programas, Sí. que nos va a ayudar, porque es el resumen de la fe y que nos ayuda a conocer quién es Dios, cuál es su plan de salvación, cuál es su voluntad para nosotros, y acogerlo y abrazar ese plan y unirnos a Él. Y luego también los sacramentos, que es el otro punto importante. Sobre todo, la confesión, el sacramento de la reconciliación. Nunca hay que alejarnos de confesar. Nunca. Hay que confesar, pues, frecuentemente. No por escrúpulo, sino por amor a Dios, para que estar
limpios, porque recibir a Dios en la Eucaristía requiere estar preparados. No podemos presentarnos a la Eucaristía si no estamos bien preparados. Fíjense que yo con esto, hermano, no sé si me da tiempo, sí, pero doctor. tengo unos segunditos. Sí. Ahora yo me doy cuenta, estaba yo comentando con un sacerdote amigo, que salíamos de misa y que iban muchas personas pues mal vestidas, con pantalón corto, ¿no? Por ejemplo, a la misa, y pues no le dan importancia, y le digo, ¿cómo ha cambiado el mundo? Cuando yo era niño o más joven, veía cómo la gente los domingos se ponía la mejor ropa para ir a la misa, lo mejor que tenía, como si fuera a un banquete, a una fiesta, como si fuera, iban muy bien vestidas las personas, con mucho decoro, con mucha reverencia, ¿no? Como dando la importancia a aquello a lo que van. Y ahora hemos perdido, y eso es un signo de que no nos damos cuenta y no somos conscientes de frente a quién está. Exacto. No hay que llevar ropas inapropiadas. Tenemos que estar preparados no solo interiormente con la confesión, ¿no? Para la Eucaristía, sino también todo nuestro ser, porque también somos sensibles y también hay que prepararnos externamente, ir adecuadamente vestidos, correctos, ¿no? Y preparados en lo físico y en lo espiritual, para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la misa. Pues todo eso es como nosotros demostramos el amor de Dios. Nosotros también somos seres sensibles, y si bien no se reduce todo a lo sensible, pero también con el cuerpo, con nuestra forma de vestir, de presentarnos. No tiene que ser ropa cara, pero sí ropa decorosa, lo mejor que tengamos para ese momento. Todo eso no hay que perderlo. Así es. Bueno, doctor Ocampo, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar también de rezar con usted, si le parece bien, las 3 Ave Marías, porque ha estado muy claro el programa, y esto último, bueno, ha sido el broche de oro, porque aquí en España también antiguamente lo mejor siempre para ir a misa, y ahora pues se ha perdido también todo, y es una lástima porque, como muy bien dice, es una forma exterior de decir que es que no sé a quién voy a recibir, porque si lo supiera sería el comportamiento, la vestimenta de otra manera, sin duda. Así es. Bueno, pues vamos a rezar. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, doctor Ocampo, ya estamos a unos segundos de terminar. Le agradezco mucho este precioso programa y esperamos que esté nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y pues a demostrar que amamos mucho a Dios con todas estas cosas tan bonitas que nos da para poderle amar. Bueno, a todos, que Dios los bendiga siempre. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos.